Ya estamos 40. Ok. Arrancamos entonces. Eso que ustedes tienen en la pantalla es la estructura poblacional de Panamá. Es lo que llamamos la pirámide por edades. Normalmente la pirámide por edades se la construye en dos partes, en dos mitades. Una parte es la correspondiente a mujeres y la otra es la correspondiente a hombres. Aquí la pirámide la ha construido solo la ha construido con la población total. No la ha construido diferenciando hombres de mujeres, aunque sí es importante hacerlo para ciertos temas. En demografía, el comportamiento de la población masculina no tiene las mismas connotaciones que el comportamiento de la población femenina, por distintas razones que les iré contando en la próxima clase, cuando vamos a dedicarnos un poco más a la parte demográfica antes de entrar a casos específicos de América Latina. Aquí tenemos la población de Panamá en dos momentos distintos. El primer momento es el de 1960 y el segundo momento es el del 2017. ¿Cuál es el de 1960? Este que tenemos acá. Esta es la población panameña en 1960. Estos son los niños de 0 a 4 años, los de 15 a 19, de 30 a 34, de 45 a 49, hasta llegar a la población más vieja de 90 a 95 años. Y aquí están los mayores de 95 años. Aquí tenemos la distribución de las personas: 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, 350.000, 400.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice este punto? Este punto me dice que en Panamá, en 1960, habían 100.000 niños entre 0 y 4 años. La edad de los niños y el número de niños. 100.000 niños entre 0 y 4 años. ¿Cuántos niños hay hoy en Panamá? Bueno, hoy no. El año 2017, el cierre del año 2017, entre 0 y 4 años, había alrededor de 370, 375.000 niños. Es decir, estábamos más o menos entre los 350 y los 400. Por eso lo calculo en 375. El país definitivamente ha crecido. El número de niños ha ido creciendo también. Aquí tenemos la población, ¿sí ven? Este que no tiene número corresponde de 5 años a 10. Y este corresponde de 10 a 15. De 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 o a 34, como lo tenemos acá. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí la serie por arriba de los 80 años como que desaparece, ¿no es verdad? Hay unos puntitos, pero unos puntitos muy leves. ¿Por qué? Bueno, porque en 1960 la esperanza de vida al nacer era muy baja. Y por lo tanto, población de mayores de 80 años casi no existía. Era algo muy raro ver una persona de 90 años, mucho más rara verla de 100 años. Hoy nos las encontramos en todos los barrios, pero en esa época no los había. ¿Ok? ¿Qué forma tenía esa estructura poblacional? Vamos a ver esto. Vamos a tratar de dibujar esa forma. Aquí viene pegadito, ¿no es cierto? Muy pegado al eje. Aquí comienza a separarse. Sigue separándose. Ay, la corté antes de tiempo. Bueno, no importa, vamos a usarla. Vamos a usar esa misma
curva que pusimos ahí, que la cortamos, vamos a hacerla un poco más grande. Y vamos a ponerle un color un poco más fuerte para que la puedan ver. ¿La observan? ¿La podríamos jalar hacia abajo? Sí, podemos jalar hacia abajo. ¿Qué forma Sí, geométrica profe, es lo esa? puedes ver. ¿Qué forma geométrica es esa? Podríamos... Un momento, chicos, que es mi hijo. Y si no le contesto va a estar marcándome todo el rato. Y, hijo, estoy en clase. ¿Cómo te va? Estoy en clase, papá. Yo creo que hoy lo hacen, hijo. Yo te aviso ahora. Ya. Ok, hijito, ok, te quiero. Ya está bien, hijo, te quiero. Ok, un besote, chao. Bien. Fíjense que más allá del pulso que me falló un poquito cuando me puse a dibujar las cosas, esta punta debió haber caminado un poco más, esta punta debió haber caminado un poco más hacia acá, ¿no? Tiene una forma bastante regular, una forma muy regular. Es decir, hay una proporción entre todos los rangos de edades. Yo me pregunto, ¿esa proporción se mantiene en la figura que nos forma para el año 2017? Creo que no. Veamos qué forma nos va a dar aquí. En primer lugar, partimos desde más arriba, ya encontramos población más arriba. Vamos marcando. Si ven la barriga que se está formando acá, se parece a la de su profesor. Aquí como que tenemos una caída. Alémoslo hasta aquí. Ok. Esto pongámoslo color rojo. Y hagámoslo un poco más alta, más ancha. Y la damos un poco para arriba. Les pregunto, ¿tiene la misma forma que habíamos visto antes o no? ¿O tiene una forma distinta? Los veo, chicos. ¿Qué forma va teniendo? ¿Es la misma? ¿Qué forma muestra la pirámide del año 2017? Hola, no escucho a nadie. Es más expansivo. Pero no solamente que se expande más, sino que cambia la forma. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde es más ancha la pirámide? En los En 300. edades, si se dan cuenta, en edades que están por debajo de los 50 años. Claro. ¿Ya? Por debajo de los 50 años es mucho más amplia que en edades que están por arriba. ¿Alguien me puede explicar por qué se debe ese fenómeno? Profe, Dime. se debería a que en ese entonces, se debería que ese entonces, ejemplo, las mortalidades sería de 19 a 30 años eran mayores que lo que es ahora. Efectivamente sí es verdad, pero hay otro factor que es mucho más importante. La ¿Y es- inmigración, ¿Cómo? la ¿La? inmigración. Exactamente.
¿A qué edad emigran las personas? ¿Las personas emigran cuando están viejitas como su profesor? No, las personas emigran cuando están con la edad de ustedes. No, No, ¿Me explico? Las personas emigran pasados los 15, 20 años hasta los 50 años, es la edad en la cual las personas se mueven. Entonces aquí vemos que la población ha crecido no por los nacimientos que ha tenido, no es el movimiento, ese movimiento natural, ese movimiento propio de la población en términos de que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Aquí nacen personas, se reproducen personas, pero llegan nuevas personas desde afuera. Y los que llegan son jóvenes. Y esos jóvenes, especialmente cuando son mujeres, y esto es algo importantísimo, estas personas cuando son mujeres van con ellas llevando consigo su vientre, su capacidad reproductiva, su útero, sus ovarios y su capacidad de reproducirse. Y esto es importantísimo, porque aunque la tasa de natalidad caiga, los nacimientos crecen. Y los nacimientos crecen porque hay más mujeres fértiles que llegan al país y que tienen sus hijos en ese país. Entonces, fíjense, resulta paradójico que las mujeres tienen menos hijos cada una, pero de pronto tenemos más mujeres de las que teníamos antes. ¿De dónde salieron? Llegaron por el aeropuerto, llegaron por el puerto, entraron por la frontera. Y esas mujeres trajeron a sus hijos y esas mujeres trajeron su capacidad reproductiva. Entonces, esto es un elemento de la migración que muchas veces los economistas no logramos entenderlo, pero que es fundamental. A veces nos alegramos, no, la gente se fue a Estados Unidos, la gente está migrando, eso va a salvar el país, porque esa gente va a trabajar como burro y va a empezar a mandar euros y va a empezar a mandar dólares, sí, pero se van a llevar sus hijos, se van a llevar su vientre, se van a llevar el futuro del país. Y eso lo vamos a ver, la gravedad de ese hecho más adelante. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Prohibiendo la salida? No. Cambiando las condiciones que han hecho que esas personas se vayan. Y ahí es donde es tan importante que los economistas abramos bien los ojotes y las orejas, que a veces parece que nos sirven solo para colocarnos las gafas, los lentes. Las orejas no las usamos para nada más porque no escuchamos. Porque creemos que el mundo está lleno de ignorantes a quienes no hay que escuchar, los únicos ignorantes somos nosotros, que creemos que sabemos mucho. Y cuando no escuchamos a la gente, ¿qué es lo que la gente considera es importante para su vida? No lo que los economistas creemos que es importante para su vida. Y por lo tanto, como políticos se lo damos. No, tú lo que necesitas es educación, tú lo que necesitas es salud, tú lo que necesitas es esto, tú lo que necesitas es lo otro. Y la opinión de la gente, ¿qué? ¿Qué piensa la gente? Pues la gente simplemente, si no ve que en su país tiene el futuro que él sueña para sí, pues simplemente se va. Y entonces ese efecto positivo que nosotros vemos de la población migrante en Panamá, que de pronto vemos una población activa que va creciendo, una población activa que se va expandiendo, y cuando la población activa se expande, ¿eso es sinónimo de qué? Eso es sinónimo de aumento de la producción, porque tenemos más personas trabajando en áreas productivas. Hace el efecto contrario en el país del cual las personas salen. Un país que pierde su juventud es un país que pierde el futuro. Es un país que pierde las posibilidades de desarrollo económico. Es un país que pierde la posibilidad de lograr un mejor destino.
Porque quienes tienen los brazos para trabajar, quienes tienen la fuerza para trabajar, a quienes hemos capacitado y educado para que trabajen, todo ese talento se lo lleva a otro país que sí les da las oportunidades que ellos están buscando y que a mí no me da la gana de verlas. No, es que yo no quiero que sean capitalistas. Y les enseñamos que ustedes no deben de ser capitalistas y ustedes efectivamente odian el capitalismo, pero les dan un pasaporte y salen corriendo para Estados Unidos. O salen corriendo para Europa. Que allá seguramente tampoco van a ser capitalistas. Allá van a odiar el capitalismo, pero van a vivir del capitalismo y el capitalismo le va a dar trabajo y le va a dar el dinero que necesitan y con el capitalismo van a mantener a su familia. Y entonces empezamos a decir que es la culpa del capitalismo que no pude conseguir trabajo en Ecuador. No, no es la culpa del capitalismo. Es la culpa de la ceguera, de la ignorancia. De no querer ver una realidad que ustedes la ven, la viven, la sienten, aunque de alguna manera, por ciertas cucarachas que tenemos en la cabeza, no somos capaces de entenderla. O no somos capaces de entender, de aceptarla. Entonces, fíjense, por ejemplo, Panamá es un país que capta migración. Y no capta cualquier migración, capta migración de personas jóvenes. Esas personas jóvenes que llegan contribuyen a la construcción del PIB. Porque vienen a trabajar, vienen a producir. Y vienen a producir más de lo que consumen. Entonces también aumentan el PIB per cápita. Porque hay más personas, pero hay mucha más producción. Y las mujeres probablemente tengan un hijo, ya no tengan como las abuelitas que tenían 12 hijos, ella solamente va a tener uno, pero no lo va a tener en su país el que salió, lo va a sumar a la población infantil de este país que se llama Panamá. Entonces, fíjense ustedes cómo en un determinado momento la economía está relacionada con los movimientos humanos que se van dando en el mundo. La gente va saliendo de aquellos países donde no encuentran horizonte, donde no encuentran futuro, donde simplemente no sienten que están recibiendo lo que deberían de recibir. De pronto terminan echándole la culpa a quién sabe a qué rayo, ¿no es cierto? Pero lo cierto del caso es que no encuentran ese futuro y esas oportunidades para las que se prepararon y van a llevar su talento, van a llevar su capacidad de trabajo a otro país donde sí encuentran las oportunidades para desarrollarse y sí encuentran las oportunidades de tener un ingreso que les permita tener una vida con un mejor nivel que el que tenían antes. Vamos a cambiar aquí de escenario. Aquí estamos comparando dos economías en 1960. La que está en rojo es Cuba, la que está en azul es Chile. ¿Qué similitudes y qué diferencias ustedes encuentran en esas dos estructuras? Empecemos, por ejemplo, con los niños. ¿Cuál tiene mayor proporción de población infantil, Chile o Cuba? Chile. Chile, obviamente. ¿Por qué razón? Chile. Porque la población económicamente, perdón, la población cubana, especialmente la población femenina, ya estaba muy integrada al trabajo y por lo tanto la tasa de natalidad era muy baja. Ahora observen algo. ¿Dónde está el grueso de la población cubana en este año de 1960? Si ustedes lo ven, está en esta parte de acá. La población activa. Y aquí viene la reserva de la población activa, ¿no es cierto? Esto es de 0 a 4, esto es de 5 a 9, aquí están los niños, la reserva, y aquí están los viejitos que se van. Pero por cada viejito que se va, yo tengo aquí un ejército de niños que los va a cubrir.
En ese entonces, ¿cuántos niños tenía Cuba? 1960. Niños de 0 a 4 tenía alrededor de, estos son 800, esto es 1.000.000, la mitad de entre 800 y 1.000.000, ¿cuánto es? 900.000 niños tenía. Chile tenía cerca de 1.200.000, tenía una población de niños bastante más grande. Ahora, miren ustedes esta población de aquí, de 45 a 49, de 50 a 59, de 60 a 65. ¿Sí ven? Es una población mayor que la chilena. ¿Por qué? ¿Qué refleja eso? Eso refleja la enorme migración que tuvo Cuba 30 años antes. Si yo a 60 años le quito 30, ¿en qué año me sitúo? Me sitúo en 1930. Y acuérdense que hasta 1930 Cuba fue el país que recibió mayor migración de parte de Europa. Entonces, esto que ustedes ven aquí, estos picos que hay acá, es el fruto precisamente de esos años durante los cuales Cuba recibió una inmensa migración que hizo crecer la población activa de ese entonces, de 30 años atrás. Estos de 65 para arriba, pues ya no son activos, ¿no? O algunos ya están llegando al final de su edad activa, pero aquí estamos hablando de 1960. Si caminamos 30 años para atrás, estos picos que hay aquí iban a estar acá abajo. ¿Me explico? Aquí también tenemos, por ejemplo, un grueso de población de 20 a 24, que es mayor que en Chile. Esto también es migración. ¿Qué me dice esto? Que Cuba era un país más atractivo para la migración que Chile en ese entonces. Es decir, que recibía población. Si ustedes ven, Chile es mucho más armónico, es una línea que baja. Cuba, en cambio, aquí forma como una barriguita. ¿Cómo creen ustedes que es la estructura poblacional ya en 2017 de estos dos países? ¿Cómo se la imaginan? No se la tienen que imaginar, se las voy a mostrar. ¿Qué ven ustedes ahí? Cuba sigue siendo el área roja, Chile sigue siendo el área azul. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre una estructura y la otra? A ver, Andrés Zambrano. Eh, Bueno, sí, dime. Dime, Yanela. que Chile en el 2017 sigue teniendo una mayor, qué sé yo, una mayor cobertura de, por ejemplo, en niños de 0 a 4 hasta, qué sé yo, hasta personas de 70 a 74 años sigue siendo alta la población. Ujú. Pero ¿dónde se concentra la población de Chile? ¿Dónde está concentrada? Está concentrado más en la parte de las personas que producen más, o sea, en el sector productivo del país. En la edad económicamente productiva, en la edad económicamente activa. Miren esto de aquí. ¿Sí ven estas puntas de acá? Estos son de 20 a 24, esto es de 30 a 34, esto es de 35 a 40. Miren esto de acá. Esto de aquí es producto ¿de qué? Es producto de la migración. La gente va a Chile a trabajar.
¿Cuántas personas ustedes conocen que se han ido a Chile a trabajar? Hay un montón de médicos que se fueron a Chile a trabajar, ¿no es cierto? Ahora con la pandemia están regresando porque se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas personas se fueron a trabajar a Chile? Sobre todo médicos que no encontraban trabajo en Ecuador y se fueron a trabajar a Chile y en Chile encontraron trabajo. Y con buenos sueldos. Esta era una economía que abría oportunidades. ¿Cuál es el panorama de Cuba? Cristian Freire, ¿me lo puedes describir? ¿Dónde se concentra la mayor parte de la población? Bueno, a partir de 40, 65 más o menos, donde las personas se suelen jubilar más que todos. En otras Ejemplo, hay palabras, edades, es una población vieja. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los menores de 40 años? ¿Ven? me imagino que fueron a otro país Se a largaron, se migrar fueron, para tener mayores oportunidades y una calidad de vida mejor. se fueron, emigraron. Entonces, esto de alguna manera a nosotros nos habla muy bonito de Cuba, que la educación, que la justicia social, que la igualdad. Me pueden contar todos los chistes que quieran contarme. Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué ha hecho la gente? Ha emigrado, se ha ido. Y miren ustedes el efecto sobre la población infantil. Vamos a la lámina anterior para que veamos el efecto de la población infantil. Aquí, aquí en esta, ¿cuántos niños había en Cuba en 1960? Niños menores de 4 años o niños menores de 5 años, ¿sí ven? Había 900.000 niños menores de 5 años. ¿Cuántos había en Chile? Más o menos unos 1.150.000 más o menos. En Cuba había 900.000 niños. Veámoslo ahora. ¿Cuántos niños hay ahora? Antes estaban aquí. 50 años después, están por la mitad. ¿Por qué hay tan pocos niños en Cuba? ¿Por qué hay tan pocos niños? ¿Alguien me puede decir? Cristian, ¿por qué tú crees que haya tan pocos niños? Pues yo creo que sería algunos factores. Primero, por la calidad de vida que sufren, ha de ser una. Y la otra ha de ser porque, lo que usted había dicho de las mujeres que se dedican más a trabajar y no quieren estar en el labor de lo que es la casa con los hijos, sino que quieren Pero hay algo producir que es más. mucho más, hay algo que Y también dije que es mucho más Que se los aplicable llevan que eso. ¿Cómo? que se los llevan a otro país. Exacto, las mujeres en edad fértil emigraron, se fueron. Por eso es tan importante ver la migración por sexos. Cuando un hombre se va, bueno, se llevó sus espermatozoides, que haga con ellos lo que le dé la gana. Pero cuando una mujer se va, ella se lleva su útero, ella se lleva su capacidad de reproducción real, porque ella es la que lleva el fruto reproductivo con ella. Entonces, cuando la mujer emigra, ¿y qué mujer es la que emigra? La mujer en edad fértil. No emigran las viejitas, no emigran las menopáusicas, esas se quedan, porque esas no consiguen fácilmente trabajo en otro lado. ¿Cuáles emigran? Emigran las que están en edad de tener hijos, que son también las que están en edad de trabajar. Y entonces el país pierde por doble vía. Pierde porque gente que preparó se fue y pierde porque esa mujer que se fue
si llega a tener hijos, no los va a tener en el país. Es decir, si llega a tener ese hijo que Cristian nos decía, porque ya no son 10 ni 15, sino es 1 o 2, si llega a tenerlos, ya no los tiene en el país, los tiene afuera. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Un envejecimiento de la población. Fíjense, la población de Cuba se concentra por arriba de los 50 años. Por arriba de los 50 años hay un montón de gente. Sí, dime, Cristian, te escucho. Entonces, por eso que la densidad de la población en Cuba aumenta para mayor, por lo que regresan con sus familias. Digamos que va bajando cada vez más, es una población que se reduce, no que aumenta. Fíjate, por ejemplo, el número de niños... Yo digo que a lo que llegan, los, por ejemplo, terminó la edad económicamente activa de una persona. Se regresan a sus países a la edad de 45, 50 años, y por eso es que la densidad es mayor en Cuba en esas edades. Porque si No. los viejos regresaran, tú verías más viejos. Pero es que no regresan, pues. Solo Te envejecen los cuento, que se quedan. mis padres se quedaron y murieron en Ecuador. Yo no pienso regresar. ¿Regresar a qué? ¿A pasar hambre? No, gracias. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿por Pregúntenle. qué la densidad es mayor en la edad Porque son los que van de los quedando. ancianos? Porque son los que van quedando. Es la población que nunca se fue. Es la población Sí. que se quedó. ¿Me explico? Es esa Sí. población que se quedó, que nunca se fue, pero que comienzan a morirse. Por eso es que ustedes ven que se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo conforme aumenta la edad, porque van muriendo. Aquí tenemos, mira, para que lo entiendas mejor, este gráfico. Aquí estamos comparando los dos países. Esta es la edad promedio de la población en Cuba y Chile. En 1950, la edad promedio, ¿cuánto era? 22 años. Es decir, la edad que ustedes todavía no alcanzan, o alguno de ustedes quizá ya la alcanzó, pero una población extremadamente joven. Una población, cuando un país tiene una población tan joven, si tiene las condiciones de capital adecuadas, tiene un gran futuro por delante. ¿Por qué? Porque tiene una población con toda la capacidad del mundo para trabajar y con 40 años de horizonte, 40 o 45 años de horizonte para producir y trabajar y hacer crecer a su país. Es lo que son ustedes. Ustedes son futuro. ¿Por qué son futuro? Porque apenas salgan, si es que encuentran trabajo, y ese va a ser un problema del que vamos a hablar después. Pero bajo el supuesto que ustedes lograran conseguir trabajo inmediatamente salgan, ustedes van a estar produciendo y van a estar contribuyendo al PIB de este país durante 45 años. Miren, en 1970, Cuba, la edad promedio había bajado. ¿Por qué? Porque hubo una gran explosión demográfica, especialmente en la década del año, en los años 60, en los primeros años 60 hubo una gran explosión demográfica. La edad bajó a 21,9 en el caso de Cuba y en Chile bajó a 20,5. ¿Por qué? Bueno, los niños vivieron más, se reduce la mortalidad infantil y eso hace que la población se renueve, se vuelva más joven, porque el peso de los niños aumenta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el año 2020? El promedio de la edad de los chilenos es de 35 años. Los chilenos todavía están jóvenes. Es una edad, ¿por qué se ha fortalecido este promedio? Porque con la migración se ha concentrado la población económicamente activa, ha ido sumando y entonces ha ido convergiendo hacia esa edad promedio.
Pero miren la edad promedio en Cuba. Casi 44 años.